Hay objetivos claros en este gobierno, la población está percibiendo resultados. ¿Qué pasa con el manejo de temas como el aumento salarial de diputados, la crisis de las carreteras, el presupuesto del Estado y la ejecución en los diferentes ministerios y el seguro obligatorio? ¿Qué tipo de liderazgo tiene el presidente? De esto y más hablamos hoy con Hugo Maúl y Renzo Rosal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, y el licenciado Renzo Rosal. Él es analista político independiente. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Un gusto. Bueno, hemos visto diferentes acontecimientos en los últimos días que han llamado la atención. La semana pasada fue una semana intensa y ya estamos viendo algunos movimientos el día de hoy en la ciudad de Guatemala con la llegada de representantes de 48 cantones. En todo caso, empecemos con el análisis general. Les pregunto, ¿hay rumbo claro, objetivos claros al día de hoy con el gobierno, doctor Maúl? Sí, efectivamente, a veces pareciera que el gobierno está en un proceso de prueba y error, pero en realidad hay que entender que hay que combinar lo que es un plan de gobierno que efectivamente existe, las metas presidenciales que están en un proceso de construcción y a varias de ellas fueron anunciadas y ahora se está recabando la información para poder darles un seguimiento. Y por otro lado están las coyunturas del momento y las complicaciones del momento. Entonces, más que andar buscando las cosas que funcionan y no funcionan, lo que yo entiendo es que se ha avanzado en distintas áreas y algunas han tenido más avance que otras. Y precisamente los grandes conflictos ocurren en aquellas que la población percibe que hay menos avance o que incluso no han avanzado en lo más mínimo. De esa cuenta también tenemos un contraste importante porque se crea una narrativa digamos, de mucha difusión en las redes sociales, donde se habla que el gobierno es un gobierno que no da resultados, que es un gobierno que prometió mucho y al final no entrega, pero en realidad uno que ya tiene bastante tiempo de estar viendo esto, este gobierno no es particularmente muy distinto a los que hemos tenido en los últimos 12, 15, 16 años. La diferencia es que probablemente la forma en que lo ha comunicado no ha sido de la manera probablemente más exitosa. Y número dos, también este gobierno recibió una administración pública con un deterioro marcado, una incapacidad del Estado grandísima. Entonces terminamos estando en una situación donde pareciera no haber rumbo, aunque lo hay, donde pareciera que hay proyectos que se inician y luego se hacen para atrás, pero muchas veces entre ausencia de una planificación en la implementación, número uno, no solo es de tener la idea, sino cómo la ha hecho andar. Número dos, decisiones que se toman algunas veces sin valorar todas las aristas políticas. Y número tres, líneas de avance que simplemente no caminan porque el avance de la corrupción, de la cooptación de las instituciones del Estado es tanto que por más que se quiera, no se logra avanzar. Aquí tal vez resumiría yo, parte del problema está en la forma en que se ofrecen las cosas y también la forma en que la población demanda soluciones rápidas y efectivas cuando en realidad no las hay hoy, pero tampoco las ha habido hace 4 años o hace 8 o hace 12 años. Pero concretamente, doctor Maúl, antes de darle la palabra al licenciado Renzo Rosal, me llama la atención que por un lado usted dice que hay aspectos o variaciones, pero por otro lado tenemos más de lo mismo. ¿Específicamente a qué se refiere? Bueno, me refiero a más de lo mismo en el sentido de que en las campañas políticas lo que más prevalece son las ofertas, los ofrecimientos. Si se llega al gobierno sin tener un conocimiento
real de lo que se puede hacer y se inicia también con gran pompa y con gran algarabía y después se toma conciencia de que no todo se puede lograr, que no todo es igualmente fácil y eso al final lo que termina provocando son estas insatisfacciones con los grupos que se sienten decepcionados. En ese sentido, el ascenso de Semilla pues es un ascenso de un partido que tenía un programa bastante ambicioso, pero que a la hora de tomar el control del gobierno resulta que no las tienen todas consigo para echarlos a andar. En ese sentido, no es muy diferente la falta de resultados que hoy se le achaca a este gobierno a la falta de resultados que hubo en los 3 o 4 gobiernos anteriores. En términos estrictos, si los resultados son cambios ostensibles en el bienestar de vida de los grupos más desfavorecidos del país, pues esa es una deuda pendiente desde hace varias décadas y no sería este gobierno el único al que se le achaca eso. A lo que voy es que hay un paisaje narrativo donde siento yo que se quiere cargar la mano ante un gobierno que tiene sus bemoles, pero que en esencia tampoco heredó al gobierno la eficiencia del gobierno de Suiza o de Noruega, sino en realidad aquí estamos ante un fenómeno estructural de gobiernos sin capacidad para entregar los resultados que la población quiere. Falta de resultados, subrayo eso ante la percepción de la población. Licenciado Renzo Rosal, la misma pregunta. ¿Hay objetivos claros, rumbo claro en este gobierno? ¿Qué es lo que usted dice? Bueno, creo que mi respuesta muy concreta o de donde voy a partir es es decir, no. Yo creo que este gobierno, cada gobierno tiene obviamente, digamos, por un lado, hereda una serie de condiciones, que ya Hugo los expuso bastante bien, pero también tiene unas cargas o unas recomendaciones o unos mensajes, digámoslo así, muy claves que le son dados en la coyuntura o en el contexto y en la coyuntura electoral. Está claro entonces que sobre hoy por hoy el presidente Bernardo Arévalo y sobre el partido Semilla había no solamente las expectativas, digámosle, by the book, las de siempre, sino también habían unas expectativas adicionales por el tipo de proyecto político que se suponía que encararían, porque era como un parteaguas después de 3 gobiernos de una línea en particular, y entonces había una idea de decir, bueno, probemos ahora un proyecto en donde bajo la bandera de la lucha contra la corrupción también nos puede plantear la lucha, el tema de la transformación, el cambio y una serie de cuestiones que fueron modelándose con dificultades, obviamente, durante el proceso electoral 2023. Sin embargo, entonces, la acumulación de expectativas tenía como varios niveles, pero había una que se había forjado, digamos, durante los últimos meses. Y es esa parte en la cual nos han quedado a deber. Por supuesto, estamos tan solo hablando de 14 meses y fracción de gobierno, pero en donde es ahora más notorio, porque todavía durante los primeros meses de 2024 esto se planteaba como duda, como interrogante. Ahora yo creo que se nos ha ido despejando la duda en términos de que hay, primero, no hay una lista de prioridades. Prioridades son prioridades. Prioridades no pueden ser 40 cosas, con lo cual dejamos de hablar de prioridades. Y yo creo que lo que más le está haciendo, digamos, daño hoy por hoy al gobierno es la falta de dirección. ¿Sí? No solamente tiene que ver con prioridades, sino tiene que ver con conducción, ¿Y eso sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Sobre el presidente? Sí, sobre el presidente. Aquí, digamos, guste o no, el presidente de la República, estamos en un régimen, en un régimen muy marcadamente personalista, presidencialista, eso está claro. Y entonces esperaría también que no basta con tener a un presidente que sea buena persona. Yo, sin lugar a dudas, creo que el presidente Arévalo es eso. Él personifica y lo hace, creo yo, con su ADN, pues lo tiene de adentro, no solamente el rostro, que es una buena persona. Pero eso es insuficiente para conducir un país o para conducir un gobierno. Entonces, lo que se le ha echado ahora, digamos, en cara es eso, la falta de tener no atributos autoritarios, porque obviamente no estamos pidiendo eso, pero sí una capacidad de dirección, de clarificación, que yo creo que con la crisis o con lo que vivimos la semana pasada, esto fue todavía más notorio. Entonces creo que eso es lo que se necesita, las dos bisagras o los dos elementos. Claramente, está claro que este gobierno está trabajando todos los días, sí, pero sin liderazgo y sin prioridades claras, pues cualquier cosa nos lleva
digamos, no podemos ir a cualquier lado, pero no es ir a cualquier lado, sino ser asertivo en 2, 3 elementos claves que marquen diferencia y que uno pueda decir, bueno, este gobierno pudo avanzar en estas ABC dimensiones. Doctor Maúl, ¿qué tipo de presidente tenemos? ¿Usted centraría en eso parte de todo lo que estamos viendo en este momento? A ver, aquí hay que ser muy cuidadoso porque coincido con Renzo en el sentido que a nosotros como sociedad pareciera que nos gustan personajes autoritarios, personajes que toman decisiones y no están preguntando. En este sentido, en lo que he podido conocer al presidente, me parece que es totalmente lo contrario, que sea un personaje autoritario, es alguien con una vocación de diálogo, con una vocación de construcción de consensos. El problema que se tiene, y eso es más allá de la propia personalidad del presidente, es que el régimen como tal o la estructura dentro de la cual se ejerce el poder es una estructura que está acostumbrada a ese liderazgo tipo capataz de finca. Y cuando eso no se ve, ciertamente, primero se quedan áreas sin atender porque si no lo dijo el número uno, nadie se toma el riesgo de hacer algo que pueda contraer al jefe. Y número dos, en otras, eso sirve para que intereses que están ahí insertados dentro del aparato estatal, que sabemos que responden a intereses que no son los intereses del partido de gobierno, sino cuadros que pertenecen a gobiernos anteriores, que tienen agendas anteriores, ante una indecisión o ante un dejar hacer, dejar pasar, terminan fortaleciéndose y llevando a cabo sus propias agendas. Pero tratando de sumar todo esto, coincido con Renzo que primero había una sobreexpectativa de lo que se podía lograr. Número dos, un estilo de liderazgo que probablemente no sea el que más requiera la forma en que funciona la estructura pública. Y número tres, una estructura pública altamente debilitada que tiene incapacidades sistémicas para resultados. Cuando sumamos todo eso, entonces parece que todas esas expectativas, no parece, muchas de esas expectativas no se han materializado y a la hora de buscar un responsable es mucho más fácil buscar un responsable en una persona que hacer un análisis y entender que una persona dentro de un sistema de estas características distintamente pueda provocar un cambio muy grande si es que no tiene a su servicio todo un cuadros de alto nivel que puedan complementar ese liderazgo en cada uno de los distintos ámbitos en los que funciona el sector público. Entonces, de cierta manera, no es fácil, no es fácil gobernar Guatemala y en particular cuando se quiere ser de la manera que el presidente Arévalo es, pero aún así yo prefiero una persona como Arévalo, un autoritario que venga a dar patadas, que venga a perseguir periodistas, que venga a callar analistas y que al final tampoco es que dé resultados, porque la población no ha tenido una mejora sensible por acción del gobierno desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que valorar lo positivo y no necesariamente pensar que si quitando los rasgos negativos de la personalidad del presidente que impiden un funcionamiento distinto del sector público, vamos a estar mejor. Yo en ese sentido, lamentablemente, no creo que haya una posibilidad fácil y mágica de poder tener un Estado, un sector público que otorga resultados. Entonces, si no otorga resultados, prefiero a una persona de vocación democrática que a un autoritario que tampoco entrega resultados. Pero ahora vámonos sobre dos escenarios. El primero, o dos puntos importantes, partiendo de lo que acaban de decir. Un presidente que es buena persona, pero carece de liderazgo. Primero, ¿cómo lograr entonces que su equipo lo complemente y que la población perciba los resultados? Y segundo, ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de liderazgo a mediano y largo plazo? Vamos entonces con el licenciado Renzo Rosal. Bueno, construir equipo obviamente no es tarea fácil, menos aún bajo las circunstancias en las que se, digamos, diseñó y se elaboró. Por ejemplo, hoy si hablamos de equipo, una referencia básica es el gabinete de ministros, ¿no?
cómo se confeccionó bajo las circunstancias de persecución política, bajo las circunstancias muy erosionadas que tenemos en el país, bajo esta suerte de sombra cada vez más presente y más visible del régimen autoritario, que está dando cada vez vueltas más cercanas, digamos, como tal. Evidentemente lo que tenemos hoy por hoy es un equipo conformado con lo que hay y con lo que finalmente aceptaron, ¿verdad? Y ahí, en esas circunstancias que no son para nada fáciles y que son, digamos, muy comprensibles, creo yo lo que ha faltado también es poner en juego piezas de rompecabezas que precisamente su función, por lo menos lo que plantea la Constitución Política de la República, les da la tarea de contribuir a pegar esas piezas. Me refiero concretamente, en el caso de Guatemala, a la vicepresidenta de la República, cuya función, que ahí está claramente conceptualizada, digamos, en la Constitución, tiene que ver con la coordinación, con la coordinación, porque nunca los equipos han sido, digamos, todo lo como uno quisiera que lo fuera, pero se requiere entonces que haya una persona, en este caso el segundo de a bordo, la segunda de a bordo, que es la vicepresidenta, que contribuye a darle dirección y coordinación, integración y racionalidad en buena medida. Siento que esa parte también nos queda de ver. Ahí mucho se ha hablado cuáles son los procesos que tienen entre ellos y demás. No vamos a entrar en especulaciones. Lo que está claro es que lo visible es que ese trabajo de coordinación, de integración, de rompecabezas no ha sido todo lo oportuno o lo mejor que quisiéramos. No por gusto también se han dado cambios de piezas de rompecabezas muy tempranamente, que tampoco es que solo este gobierno se haya dado. Entonces yo creo que ahí. Y la otra parte es que no tenemos un largo plazo. O sea, un gobierno lo que tiene son tareas de corto y a lo sumo de mediano plazo. El largo plazo, pues está ahí en términos de todos los desafíos estructurales, históricos y demás. Sí, y eso no hay que olvidarlos, hay que tenerlos ahí como, digamos, como imagen. Pero el gran elemento clave que operan, o sea, la cancha en la que operan los gobiernos es una cancha más reducida. Es una cancha en donde tenemos que ver sí o sí con la cotidianidad, con los días y las noches. Eso tiene que ver con lo que alguno denominaba el gobierno te convierte en en una especie como de cuarto de bomberos, que está viendo emergencias y que tiene que saberlas manejar sin perder de vista un poco las directrices y trabajar un poquito en labrar esos 3, 4, digamos, hilos conductores. No más que eso, porque pensar entonces que vamos a tener otra vez de recuperar lo de las 10 semillas que plantea el plan de gobierno y demás, pues sí suena muy bonito, pero es romántico. La idea aquí concreta es, bueno, ¿a cuáles 2, 3 semillas le va a meter el diente en el año y medio que le queda? Ni siquiera estamos hablando de más porque el margen, después entramos a toda la vorágine electoral 2027 y ese es otro capítulo. Pero creo que ese elemento de situacional, creo yo que es la tarea ingente que se tiene que hacer y cuya ventana de oportunidad es muy pequeñita, muy limitada en espacio y limitada en el ancho, ¿verdad? Es un cristal no blindado ni mucho menos, sino es sumamente delgadito como una tela de una cebolla. Entonces creo que esas son las circunstancias en las cuales obliga ahora lo que ha ocurrido en los últimos días, tienen que bajar el dron, tienen que bajar a operar en tierra con mucho mayor consistencia, porque esto se nos va a las manos y además le crea condiciones muy favorables a cualquier opción populista, autoritaria y demás, de los cuales hay varios que ya están levantando la mano, apuntándose en esa línea, que es el gran enemigo que Hugo planteó anteriormente y que yo comparto plenamente, que de eso no queremos en este país. Pero para ello tenemos que generar que este gobierno recupere cierto nivel de viabilidad, de tracción. A eso me refería precisamente con cuáles son las consecuencias a largo plazo. Me quedo con estas últimas palabras que dijo el licenciado Renzo Rosal, doctor Maúl. Precisamente, ¿cuáles serían esas consecuencias tomando en cuenta si en este momento estamos viendo que esa forma de gobierno, esa forma de actuar no está funcionando o la población no está percibiendo resultados? ¿Qué es lo que puede esperar después o a quién va a buscar? ¿Qué nos van a heredar? Sí, yo aquí tengo que hacer una puntualización y es también entender que en este mundo en que estamos hoy, la información fluye tanto como la desinformación
y muchas veces quedamos atrapados en narrativas que no tienen ningún fundamento con los hechos. Y eso de alguna manera también afecta las percepciones de la población y las exigencias de la población. Pero no se está Aquí, haciendo nada tampoco para contrarrestarlas. Es que eso bueno, es grave. eso es una estrategia comunicacional que, pues, si no lo están haciendo, están dejando de defenderse quizás en uno de los frentes más importantes, porque claramente estamos en una batalla entre distintas formas y concepciones de ejercer el poder. Estamos en medio de un conflicto geopolítico, el mundo se está reestructurando, además tenemos la penetración de la corrupción, del crimen internacional organizado, y todo, digamos, el escenario en el cual se opera, eso es un escenario muy complejo. Yo el problema que veo es que la narrativa, porque a mí sinceramente la falta de resultados, yo no voy a achacarle a este gobierno falta de resultados, porque los anteriores tampoco han dado resultados, y que no me quiera creer que agarren los informes de ejecución pública y mire el porcentaje del gasto público que se dedica a resultados estratégicos de los gobiernos. El 80% del gasto se va en pago de sueldos y salarios y gasto corriente. Entonces, una debilidad estructural que durante 15 años en el 100 le hemos venido diciendo, hoy de repente cobra validez para hacer una crítica particular a un régimen. Aquí todos son igualmente inefectivos. El problema de la inefectividad es que da paso al populismo que hablaba Renzo, porque la gente, la demanda política, piensa, prefiere creer en que hay ofertas capaces de poder resolver mágicamente los problemas. Por eso, cuando hablamos de liderazgo, el líder no es el que lleva la carga que le corresponde a cada quien, sino es el que organiza los recursos para que cada quien haga su trabajo. En ese sentido, creo yo que es importante el trabajo del equipo de gobierno, pero ya Renzo lo explicó de manera magistral. Lamentablemente se gobierna con lo que hay, se gobierna con lo que se puede, contra fuertes intereses que están apostando en todo momento a que la cosa no salga bien. Yo creo que el mayor riesgo, y es una combinación de la expectativa, la promesa con la realidad, es que en el próximo competencia electoral, pues cualquier populista tenga servida a la mesa. ¿Qué puede hacerse? Yo creo y estoy de acuerdo con Renzo que hay que escoger 2 o 3 grandes frentes y ahí poner toda la fuerza que el gobierno tenga para mostrar esos resultados. Pero yo también me veo en la obligación de tenerle que trasladar a los ciudadanos una responsabilidad, y la responsabilidad también es entender que lo que estamos sufriendo hoy no es producto de lo que sucedió en los últimos 14 meses, sino es producto de una acumulación donde como ciudadanos hemos actuado pasivamente, permitiendo toda clase de desmanes y no involucrándonos realmente en lo que nos corresponde para cambiar la situación del país. Para poner un poco más sobre la mesa algunos temas de la coyuntura, ustedes ya hicieron una explicación sobre el problema general y principal, podríamos decirlo, pero vámonos al detalle de las cosas. Estamos en un momento envuelto en una crisis de carreteras que no para. Ya viene Semana Santa, la gente pide resultados en ese sentido, aunque había un ofrecimiento de ciertos cumplimientos para los siguientes días, no se sabe si va a suceder. Vimos el incremento salarial de los diputados se subieron el sueldo y todos están viendo para otro lado y no se sabe si se va a lograr revocar esa decisión de parte del Ejecutivo. Hay una respuesta tibia. Luego vemos el anuncio apresurado de un seguro obligatorio que genera caos en la ciudad y esto al mismo tiempo despierta, levanta otras narrativas. Y así podemos ir enumerando una serie de acontecimientos y de problemas que hemos tenido a la vista. Bueno, no hay que olvidar este incidente que se registró el fin de semana pasado, previo al anuncio de la implementación de este seguro con el diputado Samuel Pérez, un accidente que llamó la atención, pero que quedó por ahí con una respuesta de enojo de parte del ministro de Gobernación. ¿Qué está pasando con el manejo de este tipo de situaciones, licenciado Renzo Rosal? Bueno, creo que la coyuntura se caracteriza, entre otros elementos, porque obliga a los equipos de gobierno a tener esa capacidad de reacción rápida e inclusive de dejar algunas otras tareas y tener que circunscribirse a la coyuntura.
Pero la coyuntura también está determinada porque hay eventos, circunstancias que son, digamos, que son dadas por el entorno y otras donde sí son mi responsabilidad. Y en estos eventos que Alejandra, digamos, puntualiza, hay como una mezcla, ¿no? Hay varios factores. Por ejemplo, la prueba del ácido en materia de infraestructura hoy por hoy tiene que ver con el famoso kilómetro 44. Es decir, que el kilómetro 44 se tiene que resolver sí o sí antes de la entrada ya de lleno de la Semana Santa. Esa es así como la prueba. Y yo creo que las autoridades de gobierno, ese es un factor que no es, ese es un factor que provocado por, digamos, un factor externo, no fue provocado por el gobierno o provocado por un actor en específico, fue un fenómeno natural ahí, una cuestión, no sé si natural al fin o no, pero digamos que en cualquier caso le tocó a este gobierno liberar esa circunstancia y ponerlo, convertirlo tanto en aprieto como yo lo que acabo de mencionar, la prueba del ácido. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro ejemplo de coyuntura, donde sí tiene una lógica diferente, es lo del seguro obligatorio, porque ahí sí el gobierno se metió por cuenta propia en un asunto importante, necesario, positivo, que no se había asumido en ninguna gestión de gobierno antes, pero lo hizo mal, digamos, no, todo y ahí no vamos a entrar a repasarlo, porque creo que Alejandra ha discutido esto con más detalle en algún programa adicional, pero creo que el manejo en términos estratégicos, en términos políticos, en términos comunicacionales, ahí fue todo se mezcló y terminó siendo, digamos, hoy por hoy, pues se echó atrás la medida o se relativizó para dejarlo para el próximo año, pero eso creo que le ha generado un alto nivel de desgaste. Lo que creo que es importante plantear es que coyunturas van a seguir ocurriendo, obviamente, de aquí en adelante, pero creo yo que lo recientemente sucedido con estos eventos que menciona Alejandra deben de servir mucho al gobierno para decir, bueno, cómo encarar de mejor forma la coyuntura. Porque muchas de las decisiones que toman las personas, inclusive las valoraciones, las percepciones que tenemos los ciudadanos, se fundamentan precisamente en el manejo de las coyunturas, no en otra cosa. Y por lo tanto, jugar en las coyunturas termina siendo una prueba, un test fundamental. Nos toca probar capacidad de manejo, capacidad de coordinación, liderazgo, capacidad de respuestas bajo todas las series de factores que mencionamos. Entonces yo creo que estos, solo en síntesis, los eventos de coyuntura que le ha tocado manejar a este gobierno, ha habido precisamente problemas de administración de coyuntura y problemas de enfrentar la coyuntura. Y se han convertido, en lugar de ser momentos donde digamos, de incendios que se logran solucionar en buena medida, lo malo es que han generado otros incendios. Y un incendio, por ejemplo, ahora con el tema del seguro colectivo, para muchos ciudadanos es simplemente ya le tomaron la medida a este gobierno. Entonces ahora cualquier decisión que tome por delante, sustantiva o no, se hacen unos bloqueos, unas manifestaciones y el gobierno tendrá que echarlas a andar. Imaginemos la simpleza, digamos, la simpleza, pero al mismo tiempo los alcances de una percepción de esta naturaleza. Yo creo que eso es, librar batallas así es muy difícil para cualquier gobierno que se pueda decir, esa es la ecuación, ya sabemos cómo echarla a andar. Cuando en medio de todo, me parece, por ejemplo, que el aumento al salario de los diputados es un tema que sí debería de sobresalir y que sí debería de convertirse en un elemento en donde se concilien, donde se reúnan muchos de los factores de cuestionamiento de la ciudadanía, porque está pasando inadvertido. Y lo peor que puede pasar es que se consolide y que se consagre y se le eche bendición al aumento y amén todos. Yo creo que todavía no estamos afortunadamente en ese espacio, todavía tenemos que levantarlo y lo que está haciendo hoy la Organización 48 Cantones creo que es fundamental otra vez para tratar de retomar, aunque sea con un poco de retraso esta acción, pero creo que ese sí es un elemento de coyuntura, pero que no es del Ejecutivo como tal, sino es del Congreso, que no podemos dejar que las otras coyunturas dejen esto como metido bajo la alfombra. Doctor Maúl, según usted, ¿qué falló en el manejo de estos eventos coyunturales? Bueno, yo creo que aquí hay que tener dos perspectivas. Una perspectiva más amplia, porque es importante tenerla. El kilómetro 44.5 de la carretera al Pacífico, que soy un usuario de ella y paso ahí 2 veces por semana, me parece que va a ser terminado conforme lo plantearon las autoridades del CIB. Y ha sido un gran desgaste. También recuerdo en el gobierno anterior cuando se cayó el puente sobre el río Platanitos en el 14.5 en Santa Clara, Villanueva. También pasamos 4, 5, 6 meses sin que se hiciera nada. Pero hay una diferencia de la forma como
se manejó comunicacionalmente y que reaccionaron las redes sociales a cómo se manejó ahorita. No estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy mostrando que uno tiene que ser mucho más perspicaz a la hora de juzgar la veracidad de los hechos. Y voy al caso concreto de lo que sucedió con el tema del seguro. Definitivamente el seguro contra terceros es una necesidad en el país, es algo que muchos países han hecho, es una buena idea, nadie lo niega, pero no hubo una planificación de la implementación. O sea, yo quiero tener un 100% cobertura, pues empiezo con las motos de más reciente modelo, con las nuevas adquisiciones, con las nuevas placas. No sé, hay distintas formas, no es solo... Y ahí hago un paréntesis, doctor, solo para agregar, porque no lo mencionamos, pasó algo similar, aunque con, digamos, puntos diferentes, con este acuerdo o reglamento del manejo de desechos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que estos dos elementos tienen en común, siento yo, es una ciudadanía bastante alebrestada, encabronada, dirían los mexicanos, que no están dispuestos a tolerar nada. Entonces, con mucho más razón, hay que ser más cuidadosos en cómo se hace el deployment, dicen en inglés, cómo se lleva a cabo la estrategia para dar un resultado. Pero también hay otros elementos que se nos pasan completamente por la radar. Por ejemplo, el famoso bono de pescado del organismo judicial, pactos colectivos de condiciones de trabajo de los trabajadores del Estado. Eso sabemos que es un cáncer que viene corroyendo al sector público durante varios años y hoy parte sin novedad. Aquí es donde yo creo que debería también el gobierno liberar algunas batallas con las cuales pudiera ganarse, al menos congraciarse con ciertas partes de la opinión pública, defendiendo los intereses de la población ante cuestiones que son verdaderamente absurdas, dadas las circunstancias del país. Ya hablamos. ¿Cómo sería eso, doctor? ¿Con posturas más enérgicas, acciones concretas? ¿Qué se le ocurre? Por lo menos no ser copartícipe en jugosos aumentos a pactos colectivos dentro de las distintas dependencias del Ejecutivo. Esperaría yo, pues, si no van a criticar el bono de pescado, porque políticamente no conviene, entonces que muestren en la práctica que no lo sea, porque este es un proceso de nunca acabar. Ahorita estamos hablando de ese pacto, pero se vienen otros. Ahí sí, y digamos que se ha hablado del aumento salarial de los diputados, pero menos de este tipo de pactos colectivos y aumentos en instancias del Ejecutivo, ¿no? Sí, el mismo aumento del presupuesto. Ese aumento del presupuesto a todos nos sorprendió, todos creemos que es excesivo. Ahora lo que habría que trabajar fuertemente es en que hayan mecanismos de rendición de cuentas de quienes van a recibir esos dineros para mostrar que las cosas son diferentes. Yo creo que ahí hay algunos elementos que todavía están susceptibles de ser atajados y de ser manejados de una forma distinta. Pero si dentro de un año vamos a estar hablando que los aumentos que se le dieron a los consejos de desarrollo se fue en puro mal gasto, entonces al final es una bola de nieve de expectativas, de enojo, de frustración que cada vez se hace más difícil gobernar. Yo resumiría que está bien, hay que tomar decisiones, pero hay que planear bien cómo se ejecutan. Y número dos, también hay que tener claro que los equilibrios políticos con quienes son desafectos al régimen y de alguna manera están colaborando no implica quedarse callado ante cualquier desmán que hagan. Pues yo esto del bono de pescado, mínimamente, al menos un signo de interrogación, pero también nosotros como formadores de opinión también deberíamos ser bastante más críticos. Lo que nos pasa es que hay tantas cosas a la vez. Hay tanta información. Y es difícil reaccionar a todo. Y no solo eso, también hace falta más apertura de las fuentes de información, que hablen de los temas y que reconozcan los errores, no solo decir que todo está bonito, sino decir, bueno, aquí hay un problema y se está haciendo esto, pero no hay eso. El licenciado Rosal, con ese tema del silencio para unas cosas y hablo de otras, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿por qué estamos observando eso? Yo creo, voy a colocar algunos ejemplos. Un poco a partir de lo que planteó muy bien Hugo hace unos segundos. Creo que el tema de las formas es importante,
pero el hecho de la forma no significa que yo me voy a quedar tan corto que termino como avalando las decisiones. ¿A qué me refiero? Creo que el Ejecutivo, especialmente el presidente de la República, tiene que ser más contundente de decir claramente un poco lo que representa el aumento del salario de los diputados o lo que representa el bono del pescado, que ya mencionó Hugo. Obviamente son dos decisiones que ocurren en dos organismos y que estamos hablando de que hay independencia de poderes, yo no me meto, sí, pero hay cuestiones que tienen que ver, que son evidentemente incomodidades, son factores, son cuestionamientos y están presionando a un instrumento que sí es único, que es el presupuesto de la nación. O sea, no estamos hablando del presupuesto de la Luna, de Marte y de Saturno, sino de un presupuesto se quiere sacar para A, para B, para C. Y en el caso del presidente de la República actual, también lo legitima en buena medida el hecho de que él sí fue diputado, él formó parte de la anterior legislatura. Entonces, dicho esto, creo que tiene que ser más enfático. A mí, por ejemplo, me parece totalmente fuera de lugar este aumento también en la misma tónica que estamos hablando acá, generalizado a todos los empleados de la SAT, porque cumplieron su meta. Y eso pasó bastante bajo el radar. Y recordemos que el directorio de la SAT lo preside el ministro de Finanzas Públicas. Ahí no puedo decir que es un organismo que no tiene que ver conmigo. Y eso pasó también bajo el radar. Es un aumento estrafalario, creo que fueron 6,000, 7,000 quetzales a cada empleado de la SAT por hacer su trabajo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Entonces, entre pactos colectivos que se están renegociando, entre el acuerdo del bono del no sé qué, el aumento de no sé qué, estamos haciendo pues literalmente una superorgía de los recursos públicos y el presidente del Ejecutivo tiene que decir algo al respecto. Yo lo que no puedo decir es, como no son mis organismos, yo no soy el jefe de, pues yo evado. Pregúntenle no, es un cuestión. O delegar y que sean islas. Claro, no, aquí estamos hablando, este es un archipiélago, digámoslo así. Ajá. Es un archipiélago, de lo cual isla chiquita, isla grande, sumamos parte todos y nos está presionando y al final todo esto, guste o no, termina haciéndole presión negativa al propio Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí hay que ser mucho más concreto y ahí donde creo que es importante mostrar músculo, mostrar voz, mostrar autoridad y además la legitimidad que reviste al presidente de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que las coyunturas se ofrecen para eso, también para mostrar, en este caso, no puede el presidente de la República echar atrás una cuestión, pero sí es una voz moral. Y esa voz moral que me parece que hoy el presidente de la República sí tiene, cosa que los anteriores no tenían ni por asomo, pues es un recurso. Y también es un recurso político. Bueno, quiero preguntarles, con el tema del salario, hay un acuerdo en el Congreso de la República, pero pues está a la espera que llegue nuevamente al Pleno. Los diputados tendrían que aprobarlo para revocar pues esta decisión de aumento salarial. Al parecer no hay consensos todavía, pero ¿qué mensaje se le enviaría a la población si los diputados no dan marcha atrás con este aumento salarial? Doctor Mauro. Bueno, aquí ya es, creo yo, pintarle una raya más a la cebra. Ya digamos, ya no se trata de un caballo, sino ya es una cebra lo que tenemos delante de nosotros. Una raya más o una raya menos no le va a cambiar la condición. Y eso finalmente es una decisión que depende únicamente de ellos y que los beneficia únicamente a ellos. Aquí la pregunta es, ¿qué ganan en términos de preferencias electorales si lo hacen? Estando la elección tan lejana, yo no le miro muchos incentivos a dispararse en el pie. No habiendo una manifestación patente ciudadana como la que hubo, al menos en la ciudad de Guatemala, con el seguro, si yo fuera diputado de los que me gustan los aumentos, pues tampoco me preocuparía mayor cuestión, o al menos en mis cálculos no lo incluiría. Entonces creo que miro pocos incentivos. Y por otro lado, con estas ampliaciones presupuestarias, pues se ha dado dulcitos a muchos grupos que pudieran ser grupos importantes de presión en este momento que difícilmente van a ir en contra de un organismo pues que se ha encargado de repartir recursos públicos a lo largo y ancho del país a través de distintos mecanismos. Entonces, yo sinceramente no le miro mayor consecuencia a si no lo hacen.
salvo que en estos momentos, de aquí a que esto pasen los 5 días de los 48 cantones, hubiera algún tipo de resurgimiento de la protesta social. Recordemos que esto es un cálculo racional puro, que gano, que pierdo, y el aumento lo tienen dentro de la bolsa. ¿Hay terreno fértil para ese tipo de movimientos sociales después de lo que vimos la semana pasada? No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que nos viene guango a los guatemaltecos cuánto ganen los diputados, porque al final de cuentas tiene tan poca legitimidad el organismo judicial, legislativo, lamentablemente, que es una mancha más para la cebra. Yo tal vez soy demasiado pesimista, pero no veo que haya realmente un descontento social que vaya a frenar esto. Licenciado Rosal, ¿qué dice usted? ¿Qué mensaje se le envía a la población si los diputados no dan marcha atrás con esto? Bueno, creo que en gran medida estamos muy cerca de que esto o si no, ya se consagró, ¿verdad? Es decir, esto ya es definitivo. Creo yo, por supuesto, que los cuestionamientos, las acciones son muy valederas, pero creo que primero lo estamos haciendo siempre pausadamente, cuando de pronto los movimientos tuvieron que haber sido un poco más rápidos. Lo segundo es que la Corte de Constitucionalidad tiene recursos también. Tiene en sus manos, digamos, recursos en ese sentido, y es ahí donde creo yo que correspondería muchísimo enderezar. Ahí es donde creo que hay una herramienta clave, es decir, herramienta ciudadana de presionar, a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva por donde debe resolver, apegado a la ley, pero para que los diputados no se salgan con la suya. Si eso no sucede, y además recordar, no podemos comparar esto con el tema del seguro, porque lo del seguro tenía que ver con mi bolsillo, con los bolsillos de los ciudadanos. Y es ahí donde la gente sí se mueve. Aquí es el bolsillo de los otros. Aunque no se hace el juego, no se hace la ecuación de que sí son mis recursos los que están parando en las bolsas de los demás. Pero aquí tenemos que hilar, digamos, y para eso se requiere un poco más de estrategia para poder hilar que finalmente el aumento de los diputados van a eso que están engrosando sus bolsillos, sus billeteras, de forma totalmente fuera de lugar y sin justificación alguna, si proviene de mis dineros. Pero hacer ese hilo creo yo que no está suficientemente dado. Así que creo que no tiene el tema, como bien lo plantea Hugo, no tiene toda la tracción del caso. Bien, para ir concluyendo, ustedes hablaron de la necesidad de definir prioridades y este mensaje no es nuevo, esta petición no es nueva. Se viene diciendo desde el año pasado, aunque había un plan de gobierno, explicaciones sobre algunos puntos. Al día de hoy, pues no se tiene claridad sobre cuáles son los objetivos principales. Sí hay temas de coyuntura, como ya lo hemos hablado en este programa, pero ¿cuál es la definición? Entonces, para dejar encendida la luz, quiero pedirles a ustedes que nos digan cuáles serían sus recomendaciones de prioridades que debe poner sobre la mesa el gobierno y decir, sobre este rumbo voy, en esto me voy a enfocar y en esto voy a dar resultados que no dependen de la aprobación de un préstamo con una entidad internacional, resultados que no dependen de diálogos engorrosos y largos que no se aterrizan, resultados concretos que la población los pueda sentir. Entonces, doctor Maúl, ¿cuáles serían esas prioridades? Bueno, de cierta manera ya el gobierno, el presidente lo marcó, que tiene que ver con toda la participación de los ingenieros del ejército de los Estados Unidos en los planes de ampliación de Puerto Quetzal, y entiendo que también de Santo Tomás en el Caribe. Claramente, ambos puertos, más que intervenciones cosméticas como las que se han tomado en el pasado, necesitan ser rediseñados completamente, y ahí hay un compromiso. Es un compromiso de largo plazo, es un compromiso que al guatemalteco del día a día no va a ver el cambio, pero son los grandes proyectos que pueden ser transformadores de una realidad futura. Entonces, yo no estoy diciendo que vamos a ver el resultado el otro mes, como tal vez si viéramos el resultado si es que pagamos 500 millones en un dragado que a la primera lluvia del invierno se vuelve a solvar. Entonces, ahí yo miro que si hay una prioridad clarísima, lo que es infraestructura portuaria, infraestructura ferroviaria, hablan ahora. El otro que también me parece importante y que de alguna manera el presidente podría hasta quitarse parte del peso de encima, es con la ley de infraestructura vial prioritaria, que crea una nueva dirección y que crea un directorio público-privado
que fue un proyecto que bancadas de la oposición aprobaron y que va a tomar control de las principales vías de comunicación de Guatemala. Estará dentro del Ministerio de Infraestructura, pero está bajo otro esquema y bajo otro régimen. Ahí, pues hay que, si no funciona, podrá decir que no fue él, y si funciona, pues muchísimas gracias porque funcionó. Yo, al menos discursivamente, trataría de ir quitando la presión que se le pone, porque ya hay un nuevo instrumento que está en funcionamiento. Y en materia de política social, yo creo que se me ocurre que transformar el MIDES para que de verdad el MIDES focalice su atención con los programas sociales a los más necesitados, de manera que de verdad cree capacidades en los guatemaltecos para poderse valer por sí mismos, sería muy importante. Yo acabo de pasar ahorita enfrente de la antigua estación de Fegua, donde hay un comedor solidario, y vi en la cola la mayor parte de personas indigentes. Claro, también tienen derechos y también deberían tener algún tipo de asistencia, pero creo que la priorización y la selección de beneficiarios importantísima en materia de salud y educación quisiera decir más, pero solo con que no negociaran jugosos pactos colectivos, creo que ya estaríamos en una situación mejor. Lamentablemente tampoco miro muchos márgenes para poder hacer las grandes transformaciones económicas. Una más, la política salarial hacia el sector privado con revisiones del salario mínimo, creo que debe estar enmarcada dentro de una política de mediano plazo. No todo puede ser reacción. Aunque la coyuntura sea toda reacción, yo creo que la medida que se tomen decisiones de mediano y largo plazo, aunque no le ganen la simpatía de hoy, por lo menos que deje sentado la transformación del futuro. Licenciado Renzo Rosal, ¿cuáles son sus prioridades? Bueno, comparto una parte importante de lo que plantea Hugo. Yo creo que vamos a ver, tres elementos claves para mí. Uno, el tema de infraestructura estratégica que le denominan ahora, donde está todo el tema de lo vial, lo portuario y demás, teniendo un cuidadito ahí. Yo pondría un poco pies de plomo con el tema del aerometro. Esa medida me parece que sí es más fantasiosa que otra, y también le pondría un poquito de puntitos al tema del metro. Yo creo que el metro y la mejora, ni siquiera mejora, sino hacer algo del servicio público en la capital del país es absolutamente fundamental. Sin embargo, obviamente este gobierno no lo va a ver, lo van a ver los siguientes 2 o 3. Así que iniciar en esa senda me parece clave, pero cuando digo puntos suspensivos es que creo que quien puede capitalizar, y hay que tener cuidado con eso, es la Municipalidad de Guatemala y no el Ejecutivo como tal. Entonces, sabiéndolo manejar, creo que todo el tema de infraestructura estratégica es fundamental. Sumado al tema que ya mencionó Hugo de los puertos, la remodelación, hacer algo con el aeropuerto, me parece que el aeropuerto de La Aurora es clave. Pero la otra parte, lo visible, lo sustantivo, también pasa por lo social, y ahí lo dividiría en los dos apartados de los tradicionales, que son tradicionales, pero donde está grandes agujeros de fragilidades y de pendientes, salud y educación. En salud, concretamente, la mejora de la infraestructura hospitalaria y de los 3 niveles de atención, pero especialmente del nivel, digámosle, de centros, puestos de salud y los hospitales. Eso me parece que es clave. Y la otra parte es en educación. Yo veo con muy buenos ojos esta remodelación que se ha hecho, cosmética más bien, de una buena cantidad de escuelas, pero hay que ir un poquito más allá. Entonces, desde más allá lo sitúo también como prioridad. Y el otro componente que me parece que es vital, el tercero, es seguridad ciudadana. Yo creo que ahí nos quedan a deber todavía, y lo que estamos viendo peligrosamente en lo que llevamos de este año 2025, esta suerte como de oleadas de asesinatos selectivos o no selectivos y demás, lo que genera obviamente es que el ministro de Gobernación no puede presentar todos los datos que quiera, pero la percepción es la percepción, y la percepción es que este país estamos como que fuéramos, no sé qué, el lugar más rojo del mundo. No lo somos. Pero ahí hay que meterle diente, digamos, al tema de la violencia criminal, la inseguridad ciudadana. En esos 3 pilares, en esos 3 ejes, me parece que todo lo demás que se haga, por supuesto, pendientes hay muchísimos más, pero a eso enfocarnos, porque además es donde está nuestro mayor nivel de sensibilidad de los ciudadanos. La sensibilidad de ahora y la sensibilidad de las últimas décadas. Pasa por eso: seguridad, salud, educación e infraestructura básica, que aunque eso es más lento que camine,
también poco a poco vamos viendo, eso sí tiene una dimensión más estratégica. Bien, y por último, quiero pedirles algo. Hay una frase que sale de este programa y es: el presidente es buena persona, pero le hace falta liderazgo. Ustedes son líderes de opinión, expertos en tema social, político, económico, y conocen muy bien en las últimas décadas el desarrollo del país. ¿Qué recomendación o consejo le darían hoy día al presidente Bernardo Arévalo? Doctor Maúl. Bueno, yo en términos, no es que no crea en la soberanía ni en la patria, pero dado la volatilidad de la nueva administración norteamericana, ser pero muy sagaz para lograr lo que ha logrado hasta este momento, que de la visita de Marco Rubio sacó un espaldarazo y al menos en cuanto a retornados no ha hecho crisis, ni fuimos incluidos en ese retorno de los 540,000 nicaragüenses, venezolanos y demás. Manejar la administración de Trump y no darles gusto, pero minimizar los daños, yo creo que va a ser una cuestión crítica para no añadir una dimensión económica más complicada a toda la problemática que ya tenemos. Pero ese es un tema, digamos, que podríamos agregar a la agenda de prioridades. Pero en cuanto a esto, que es una buena persona, pero que hace falta liderazgo, ¿qué le diría a usted, doctor Maúl? Bueno, yo no creo en el liderazgo mesiánico para principiar. Entonces, él no va a liderar el cambio que los guatemaltecos debemos hacer. Lo que creo que debiera hacer es una cruzada moral, como insinuaba Renzo, en el sentido de ponerse del lado de la población en cuestiones que le duelen a la población, que no son responsabilidad de él. Yo creo que ahí, aunque tenga costos políticos, eso le daría una, no sé, una imagen más parecida a la de su padre o a la que ¿Recuperaría el tengo yo. apoyo de la población de alguna manera? No lo sé, pero seguramente no se enojaría la población con eso. Licenciado Renzo Rosal. Yo creo que las circunstancias apuntan a que necesitamos sí o sí, guste o no, tener un liderazgo visible, un liderazgo democrático, no autocrático, pero visible, presente, que juegue, digamos, que juegue más en una cancha política. Y yo creo que ese es un mensaje, digamos, pero en concreto yo le diría al presidente que lea con un poco más de cuidado y con más de sentido crítico la coyuntura o las coyunturas, porque son ¿verdad? Siempre las coyunturas son eso, son cambiantes. Que la lea con más cuidado y que escuche también las voces, digamos, que no son solamente de su grupo, porque escuchar siempre los porristas siempre van a estar ahí. Y yo creo que la importancia de estos programas pasa necesariamente porque aquí intentamos hacer un análisis más, digamos, un poco más agudo, sin una camiseta puesta como tal, con el nivel de objetividad que nos dan nuestros conocimientos, pocos o muchos, nuestras experiencias pocas o muchas, pero con un sentido, que yo creo que sí lo tenemos en común todos, que es apoyar a que esto camine y que esto no se nos destartale. Creo que esa lectura sí la tenemos indistintamente de nuestras diferencias, y yo creo que eso es el vector en el cual el presidente Arévalo y su gobierno están. Entonces, si estamos en las mismas coordenadas, pues simple y sencillamente sumen estos insumos, no nosotros, sume los insumos en respaldo a decisiones inteligentes. Bien, pues licenciado Renzo Rosal, doctor Hugo Maúl, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo en este espacio, en esta conversación. Un placer. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.